Antes de comenzar con el video, quisiera dar las gracias a todos los suscriptores del canal, pero en especial quisiera agradecerle a las personas más activas del canal: Consuelo Castro, Janet, Jacqueline Martínez, Giselle, Oscar González y Ana Capacho. Gracias por ver y comentar cada uno de nuestros videos. Sin sus buenas vibras y comentarios, este canal no sería posible. Ahora, sin más dilación, vamos con el relato de esta noche. Me acuerdo desde que era niño. Mi madre solía decirme que jamás debía levantar la mano a una mujer. Mi padre me decía lo mismo. Nada más que él se atrevía a ir más allá, pues él me aconsejaba que no solo nunca golpeara a una mujer, sino que también si veía que alguien lo estaba haciendo, no dudara en interceder para defenderla. Crecí con ese pensamiento grabado en mi mente, pero la verdad es que nunca tuve la oportunidad de poner en práctica este tan empático consejo. Somos 3 hijos y todos varones, por lo que no teníamos hermana para cuidar, y nuestras amigas eran lo suficientemente independientes como para hacerlo por sí solas. Está de más decirle que mi padre fue fiel ejecutor de dicho acto de nobleza, puesto que, gracias a Dios, él y mi madre siempre fueron un matrimonio ejemplar, con sus diferencias, por supuesto, como toda pareja, pero nunca iban más allá de una discusión verbal. Tal como les digo, nunca necesité interceder para defender a una mujer, hasta aquella noche de agosto del año 2001, cuando, llevando ya varios años trabajando como camionero, me tocó vivir una experiencia en la que, a pesar de que pensé que había hecho un bien, me trajo consecuencias espeluznantes que convirtieron la vida de mi familia y la mía en una pesadilla terrorífica. Mi nombre es Juan Pablo Torres. Soy de Argentina, de una provincia del sur, y por más que no la pase muy bien, creo que volvería a hacer lo mismo, ya que salvar una vida es 1000 veces más humano que tener que soportar el propio infierno. Recién estaba saliendo de la zona urbana de la ciudad. Eran de esas noches de sábados ideales para disfrutar, que era justamente lo que estaban haciendo las personas que habían concurrido a un conocido bar ubicado en esos límites. Al pasar por ahí, lo hice manejando a una muy baja velocidad, pues ya saben, para asegurarme de que no ocurriera ninguna tragedia. Eso teniendo en cuenta que ya en ocasiones anteriores me había tocado frenar bruscamente o maniobrar para así no tener que atropellar a los borrachos que se cruzaban por la ruta sin percatarse siquiera de que estuviera pasando algún vehículo. Pero no, por fortuna en esos momentos, todos ya estaban sea dentro del local o en el patio externo, bebiendo y bailando al son de la música que sonaba a todo volumen, cuyo alboroto hacía eco en los alrededores. Pero fue avanzando unos metros más que, en un sector prácticamente a oscuras, y estando ya en la zona del monte, vi aquella escena que me desconcertó y a la vez me indignó de inmediato. A simple vista se notaba que el hombre estaba borracho. Tenía su ropa desalineada y le costaba mantener el equilibrio, pero eso no le era impedimento para hacer lo que estaba provocando. Ella parecía estar ebria también. Su falda corta y zapatos con tacones altos no le daban chance para escapar. Con su cuerpo inclinado, forcejeaba desesperadamente con el sujeto para liberarse, quien, valiéndose de su fuerza, la tenía sometida. Con una de sus manos la tenía amarrada de sus cabellos, y con la otra le propinaba golpes de puño en el rostro y el ombligo de la desafortunada. Ella gritaba por ayuda, pero nadie parecía oírla pese a no estar muy alejados del bar. Quizás sea por la fuerte música, o porque tal vez a nadie le importaba. Me puse tonto, furioso, absolutamente fuera de mí, tan así que no tuve la capacidad racional suficiente como para llegar hasta ellos y recién detenerme, sino que lo hice ahí mismo, y mientras me fajaba y corría hacia ellos, le grité al sujeto que la dejara en paz. No obstante, eso nos jugó en contra, pues al verse descubierto, el desgraciado golpeador la liberó, no sin antes, y haciendo un movimiento veloz, sacó desde sus prendas un arma de filo con la que lesionó el vientre de su víctima. Acto seguido, se dio la media vuelta, y con ese estado deplorable,
Se lanzó a una carretera presurosa para escapar de la escena, perdiéndose dentro del monte y dejando a la mujer tirada, derramando su líquido hemático sobre el suelo, quien luchaba en el suelo para seguir respirando. Esa noche fue una verdadera locura para mí. Tuve que dirigirme hacia el bar para solicitar ayuda, ya que con los gritos que lanzaba estando al lado de la mujer, eran de igual manera ignorados. Por fortuna, los propietarios del bar tenían un botiquín de primeros auxilios, los que usamos para asistir y acompañar a la mujer herida, hasta que llegó una ambulancia y la llevaron a un hospital. Cuando se llevaron a la mujer, tocó dar mi testimonio a la policía, la que, por cierto, llegó antes que la ambulancia. Recuerdo que me volví a enardecer de ira cuando, antes de hablar con ellos, los dueños del bar se me acercaron para pedirme un deshonesto favor. Los sinvergüenzas querían que yo mintiera, que le dijera a la policía que la pareja involucrada no estaba cerca del bar, sino que estos venían de otro lado y se bajaron ahí. Por supuesto que eso los salvaría a ellos, ya que si decía aquello, su local no quedaría involucrado. Fría y cruel prueba de cómo se manejan los tipos codiciosos sin escrúpulos. Sin embargo, sus semblantes borraron esas sonrisas cómplices cuando los mandé al infierno. Y posteriormente, hice lo que tenía que hacer. Lo más perturbador que pasé fue cuando ya al finalizar todo, tomé agua de mi camión y comencé a lavarme las manos, para así sacarme el líquido rojo que me había quedado y que le pertenecía a la mujer. La policía se quedó con todos mis datos y quedaron en llamarme al día siguiente, para que así me presentara a dar una declaración formal, y de esa manera me permitieron continuar con mi viaje, el que por cierto ya estaba bastante atrasado. Y así lo hice. Cuando al otro día estaba ya en casa, ellos me llamaron para presentarme a la comisaría. Ahí me enteré que en el hospital lograron salvarle la vida a la mujer, y que de paso me agradecieron por mi gesto. El tema es que ella aún temía por su vida, argumentando que él no la dejaría en paz, por lo que no quiso dar más información sobre su pareja, más de la que ya se sabía. Cuando me preguntaron a mí si yo podía aportar algo más, no serví de mucho, pues la última imagen que tuve de él fue verlo perderse en el monte con el arma ensangrentada aún en sus manos. Mis demás familiares y amigos vinieron a saludarme y a corroborar de que yo estuviera bien, e incluso yo mismo me sentía dichoso por mi accionar ante lo sucedido. Pero cuando pasaron algunas jornadas desde que ocurrió el evento, nuestro calvario comenzó. Eran las 9 de la noche cuando ya me encontraba en la habitación preparando mi ropa. En la madrugada siguiente, tenía que levantarme a las 5 para así comenzar un nuevo viaje, y quería dejar todo listo. Me llevé un susto tremendo cuando mi esposa entró corriendo para avisarme que había un hombre parado al otro lado de la ventana de la cocina, donde ella se encontraba en estos momentos. No lo vio muy bien, ya que las luces del patio estaban apagadas. Lo único que logró percibir fue que éste la estaba observando. No emitía movimiento alguno, simplemente estaba ahí parado, espiándola como un pervertido. Le pedí que vigilara a los niños en tanto yo iba a revisar, pero por más que recorrí todo alrededor de la casa, no encontré nada sospechoso. Cuando volví a entrar, fui directo a la habitación de los niños donde estaban reunidos todos. Mi esposa lloraba a causa del susto y de los nervios, en tanto 2 de mis hijos estaban en igual condición, a excepción de Clarita, nuestra hija más pequeña, de unos 4 años de edad en ese entonces, quien con total tranquilidad nos dijo que no nos preocupáramos, que de seguro se trataba de su amigo. Pero ese dulce e inocente intento de su parte para calmar las cosas, a mí y a mi esposa, nos hizo estremecer de perplejidad cuando nos dio la respuesta al preguntarle de quién estaba hablando. «Es mi amigo Manuel. Desde hace 2 noches lo conocí cuando vino a golpear la ventana de mi habitación y nos pusimos a conversar. Él es bueno, pero está triste porque se siente solo. No nos va a hacer nada malo. También me dijo que es amigo de papá. Es por eso que me hice amiga de él también». Lamentablemente,
No pude corroborar si se trataba de la misma persona, ya que la tenue descripción que nos dio Clarita no superaba en mucho a lo poco que pudo ver mi esposa. Por otro lado, no sabíamos si darle mucho mérito a lo que nuestra niña nos decía, ya que nos resultaba imposible de pensar que en verdad un desconocido hubiera estado viniendo a casa y sin que nosotros nos hubiéramos percatado de ello antes. Y asimismo, le pedí a mi esposa que se mantuviera alerta por si las dudas volvía a notar algo extraño. Eso teniendo en cuenta que básicamente ellos quedarían solos cuando yo me encontrara haciendo algún viaje. Esa madrugada me costó bastante subirme al camión para comenzar mi trabajo. Mi esposa, quien a esas horas ya había perdido un poco el miedo, me animó a que me fuera tranquilo, que ella cuidaría a los niños y que si surgía algún inconveniente, no dudaría en llevarlos con ella a la casa de mis suegros, quienes por suerte vivían a poca distancia de nuestra casa, ya que mis padres vivían en otro sector. Así fue como emprendí el viaje. Fui a la empresa para que cargaran la mercancía y 1 hora después ya estaba conduciendo por la ruta. Hasta el día de hoy, no comprendo cómo fue posible que yo, como tampoco los muchachos que cargaron el camión, no nos dimos cuenta de aquella macabra cosa que traía en el vehículo. O peor aún, el uso de razón ni siquiera me permitía entender cómo fue posible de que eso llegara hasta ahí. Es que, ¿en qué forma y en qué momento? Estaba en una zona de la ruta donde no había absolutamente nada de iluminación. Nada más que la luz de la luna y los faros de mi camión iluminaban el pavimento. No hubo nada antes. No sentí una mala sensación previa. Nada que me pudiera dar indicios de lo que sucedería a continuación. Aquello simplemente sucedió. Primero fue un fino líquido cayendo por el parabrisas desde arriba. Empezó siendo un color oscuro, pero luego se hizo más claro. Eso solo hizo que sintiera escalofríos al imaginarme de lo que podría ser. En solo cuestión de segundos, ya eran decenas los hilos que se deslizaban por las 2 ventanas también, hasta que de un abrir y cerrar de ojos, sobre el parabrisas, cayó una cantidad que cubrió gran parte de mi visión. Como sea, estacioné lo más rápido que pude. Al bajarme, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. En efecto, ese líquido era sangre. Alguien o algo lo había arrojado sobre el techo de la cabina y comenzó a escurrirse en el momento en que lo descubrí. Me quedé unos minutos tratando de digerir lo acontecido, cuando logré salir de ese confuso estado y después de limpiar todo, volví a subirme para retomar el viaje. Pero cuando apenas me estaba alejando de ese lugar, algo en mi interior me hizo voltear para mirar hacia el monte, siendo de esa manera en la que lo vi. Sin lugar a dudas se trataba de ese sujeto. Me refiero al sujeto al que logré truncar la golpiza que le estaba dando a su pareja aquella noche al lado del bar. Tenía puesta la misma ropa. De igual manera su aspecto era idéntico. Y aunque lo vi a una determinada distancia, sus facciones coincidían también con lo que recuerdo. Claro que continué manejando sin pensar siquiera en detenerme. Lo último que sabía de él era que estaba siendo buscado por la policía por el intento de homicidio. Dudo que haya sido casualidad de que él estuviera ahí, justo en este momento en el que yo estaba, por lo que me hizo pensar de que me estaba siguiendo. Lo que no tenía sentido eran las circunstancias, pues esta ruta estaba a una gran distancia del bar, y si él permanecía prófugo ocultándose en el monte, ¿cómo es que supo que yo pasaría por ahí? Por otro lado, el escalofriante acto que hicieron con el líquido hemático arrojándolo en el techo de mi cabina, no podía culparlo a él, al menos que éste lo hubiera colocado cuando mi camión aún estaba en mi casa, lo que me hizo erizar los vellos del cuerpo al recordar al supuesto intruso que vio mi mujer, y peor todavía, el extraño que visitó a mi hija. Todo esto hizo que se me congelara cada célula de mi ser. El alma se me volvió al cuerpo cuando llamé a mi esposa y me dijo que estaba bien. Sin embargo, a partir de ese momento, supe que nuestras vidas corrían verdadero peligro.
Mis sospechas se hicieron ciertas cuando al regresar, ya siendo de día, al pasar por ese mismo lugar, volví a verlo. Estaba ahí parado, apenas saliendo del monte, siguiéndome con una mirada amenazante. Irónicamente fue en ese instante cuando recién me di cuenta de ese lúgubre detalle, pues el sujeto estaba con sus ropas empapadas en rojo, tal cual estaba aquella noche que lo vi huyendo al monte luego de herir a la mujer. Es más, aún tenía el arma en una de sus manos. Ni bien llegué a la ciudad, me dirigí directo a la misma comisaría donde me presenté a declarar aquella vez. Le dije al comisario que había visto al sujeto, que seguía escondiéndose en el monte. A su vez, le conté sobre el hombre que estuvo invadiendo mi casa y que temía por el bienestar de mi familia, puesto que sospechaba que se trataba del mismo. La respuesta que me dieron fue la que ya me imaginaba, que estaban trabajando duramente para encontrar al fugitivo y que ahora buscarían también en la zona que yo les mencioné. Lo bueno fue que me designaron policías para custodiar mi casa mientras tanto, lo cual me dejó más que tranquilo. Por mi parte, decidí comenzar a llevar en mis próximos viajes un arma de fuego, que rogaba a Dios nunca tener que usarla. Los días fueron pasando y no volví a ver al sujeto. Mientras tanto, un policía cuidaba mi casa en las noches y durante el día, mi esposa y mis hijos estaban con mis suegros. Hasta que al pasar una semana más o menos desde la última aparición, volví a saber de ese maldito desgraciado. Todo fue cuando se presentó en mi casa, sin importarle que estaba el custodio, y por más que no lo crean, fue precisamente este policía el que más terror sintió a causa del suceso. Mis suegros todavía estaban en la casa cuando ocurrió. Reunidos en el comedor, rogaban con ansias que nada ocurriera. Eso debido a que mi hija había contado que volvió a recibir las visitas de ese extraño, y dado a que nosotros se lo habíamos prohibido, ella lo rechazó, lo cual pareció no agradarle al desgraciado. De repente, alguien llamó a la puerta. Como el policía estaba presente, no temieron en abrirla, y precisamente se trataba de este uniformado, quien les pedía por favor recibir un vaso de agua, y a la vez solicitaba permiso para usar el baño. Eso llevó apenas unos pocos minutos, cuando oyeron el llamado desesperado de uno de nuestros hijos. Cuando llegaron a su habitación, se dieron cuenta que nuestra pequeña no estaba ahí como ellos la dejaron, y además, la ventana estaba abierta. El policía fue el primero en salir en su búsqueda, pero lo hallamos en el patio de la casa. Estaba paralizado de terror con su arma apuntando hacia un pasillo que comunicaba con la calle, balbuceando palabras incoherentes. Gracias a Dios, hallaron a la niña. Estaba entre unos arbustos cerca de la casa, llorando, aterrada, diciendo que su amigo la quiso llevar consigo. Eso no puede ser un hombre, al menos no uno vivo. Cuando lo alcancé y le di la voz de alto, este se detuvo, pero al darse la media vuelta, vi que su rostro estaba carcomido, tal cual como el de un cadáver. Lo siento mucho, pero les juro que nunca me pasó algo así. Me quedé paralizado sin siquiera poder recuperar a su hija. Jamás había sentido esa clase de miedo antes. Con estas palabras, justificó su inútil accionar el policía. Mis suegros trataron de tranquilizarlo. Al fin de cuentas, nuestra hija había sido recuperada sana y salva, más allá del tremendo susto que vivió. La cuestión ahora era que las cosas se estaban saliendo de las manos. Eso teniendo en cuenta que ni siquiera estando el cuidador, fueron capaces de impedir que ese sujeto volviera a interrumpir en el lugar. Cuando esa madrugada llegué a casa y me contaron lo sucedido, no hice más que agrandar mi furia. No obstante, mis suegros me plantearon una nueva versión sobre la identidad de ese hombre, aunque a mí me pareció bastante descabellada. ¿Y qué tal si el policía tiene razón? ¿Qué tal si él en realidad no vio mal, y en realidad ese hombre no es lo que nosotros pensamos?, preguntó mi suegra. ¿Qué es lo que piensas? ¿Que ese desgraciado es un demonio como lo llamó el policía inútil? Ya deja de hablar estupideces, mujer. Aquí no hay nada del demonio.
Ese es un loco desgraciado que intentó arrebatarle la vida a su pareja. Juan Pablo lo evitó y le salvó la vida. Y a raíz de eso, la policía ahora anda detrás de él. Es por eso que ese maldito nos está acechando. Es obvio que quiere vengarse, pero ni piense que se lo vamos a permitir. De ahora en adelante ya no vamos a confiar en nadie. No nos vamos a quedar tranquilos. Acostamos a todos los niños juntos en una sola habitación, pensando que así no estarían tan expuestos. Y mira lo que pasó. Ese delincuente ingresó y se la llevó de igual manera. Ahora nosotros mismos vamos a poner fin a todo y nos vamos a encargar de él, reprochó mi suegro. Y la verdad es que lo que él decía tenía más sentido. No sabíamos si a ciencia cierta el policía vio bien o no. También estaba la posibilidad de que el delincuente simplemente usara una máscara con intenciones de ocultar su cara. Pero de eso ya no nos quedó dudas cuando nuestra pequeña, Clarita, nos dio su versión de los hechos. Me desperté cuando escuché que alguien abrió la ventana. Pensé que era alguno de mis hermanos, pero cuando vi que ellos seguían acostados, me percaté de que se trataba de alguien más. Al voltear para mirar hacia la ventana, lo vi. Era él, mi amigo. Me senté en la cama y le dije que se fuera, así como lo hice en las veces anteriores. Pero él solo me sonrió y acercándose a mí me tapó la boca con una de sus manos para que yo no pudiera gritar. Así fue como me sacó de la habitación. Pero papá, hubo algo en su mano que me hizo sentir muy mal. Tenía un olor fuerte, feo, asqueroso. Tan así que me hizo doler la cabeza y me sentí mareada. Jamás antes algo me había hecho sentir tan impotente como esa situación, lo cual me irritaba aún más. Sin embargo, todavía había un cabo suelto que arreglar, y fue precisamente mi esposa quien se adelantó para cuestionárselo a nuestra hija. Clarita, bebé, ya no llores, por favor. Ya no tengas miedo, papá está aquí. Él y tu abuelito te van a cuidar mucho, y sabes que nosotros también lo haremos. Tú y tus hermanos van a estar bien. Solo necesito saber una cosa, hija. Dime, ¿qué hizo el hombre cuando te dejó entre los arbustos? ¿Por qué te dejó abandonada ahí? ¿Te dijo algo antes de marcharse? Así como les dije, gracias a Dios, más allá del miedo, nuestra hija estaba sana y salva. Y eso es lo que más nos confundía, ya que el maldito tuvo la oportunidad de llevársela y no lo hizo, lo que nos hacía pensar que solo quería asustarnos. Y cuando Clarita respondió lo que mi esposa le preguntó, no solo supimos las verdaderas intenciones del delincuente, sino que también confirmó lo que mi suegro acababa de decir minutos antes. No, mamá, aunque ustedes no quieren que yo sea su amiga, él no me quiso hacer daño, porque cuando me dejó en el arbusto, me dijo que por favor no llorara, y lo único que agregó antes de marcharse fue que es a papá a quien buscaba. A partir de ese momento, me mentalicé que yo era el culpable de todo, y para mantener a mi familia a salvo, debía buscar a ese desgraciado y enfrentarlo. Desde ese día, mi esposa se mudó con mis hijos a la casa de mis suegros, quienes por suerte siguieron teniendo una muy buena disposición con nosotros. En la mañana, fui al hospital para visitar a la mujer, la que fue víctima del maldito, pero ya no la encontré. Y al solicitar los informes de su domicilio, tampoco hallé nada, ya que se había registrado como extranjera. Así fue como básicamente quedé a la intemperie, sin datos ni personas que pudieran ayudarme. Lo único que sabía era que el sujeto probablemente seguiría oculto en el monte, por lo que ese fue el sitio donde enfoqué mi búsqueda. Cada vez que me tocaba pasar por ese sector de la carretera, me detenía e ingresaba al monte para ver si podía dar con él. Pero debido a que no podía dedicarle mucho tiempo a eso, regresaba a mi camión para continuar con mi viaje, ya que tampoco podía involucrar a mi trabajo. De igual manera, pasé por aquel bar donde comenzó todo. Intenté hablar con los propietarios, pero de igual manera se negaron a darme información. En un principio, pensé que se debía a que aún tenían miedo de que yo los siguiera tratando, algo que de seguro recordarán. Me habían pedido que no lo hiciera y sin embargo, lo hice. No obstante, en esa ocasión, pude notar que en realidad ellos me estaban ocultando algo. No sabía si se trataba específicamente sobre los manejos ilegales que se llevaban puerta adentro del bar,
pero de lo que sí estaba seguro es que tanto la mujer que fue golpeada aquella noche y su agresor tenían mucho que ver. Mientras mi familia permanecía a salvo, yo continué en busca del sujeto, siempre manteniendo la esperanza de encontrarlo, para así dar término final a todo. Hasta que una noche, por fin lo encontré. O mejor dicho, fue él quien me encontró a mí. Y les prometo que ese nuevo encuentro hizo que todo lo que estaba viviendo hasta hace esos momentos diera un giro de 180 grados, convirtiendo lo que yo creía se trataba de un loco desquiciado en busca de venganza en la experiencia paranormal que jamás creí que me tocaría padecer. Conducía por la ruta casi vacía. De rato en rato pasaba algún otro vehículo, lo que hacía que el entorno fuera más tétrico. Eso sumado a que parecía estar más oscuro que de costumbre. De la nada, comencé a escuchar los gritos de una mujer, pedidos de auxilio que se combinaban con los insultos de un hombre. No me costó mucho caer en cuenta que las voces eran exactamente idénticas a las de aquella mujer y su agresor, como si estuviera reviviendo lo acontecido esa noche en el bar. Creí que todo se trataba de un producto de mi mente, debido al enorme estrés que ello me estaba provocando, hasta que de repente sucedió algo que me demostró que eso era real. ¡Hazlo ahora! ¡Intenta salvarla de nuevo, maldito idiota! Escuché su voz murmurando a mis espaldas. Por supuesto que ni siquiera volteé a mirar. Yo iba absolutamente solo en mi camión. Estacioné desesperado para salir de la cabina y cuando lo hice, bajé con mi arma en las manos. Un acto vano si tenemos en cuenta la índole de esa manifestación. Aún estando fuera de mi camión, las voces persistieron. Estas se escuchaban cada vez más fuertes, haciendo que mis oídos comenzaran a irritarse. Pensando que me libraría de ellos, corrí para alejarme de ese lugar, pero me detuve cuando una vez más el murmullo del sujeto se hizo escuchar muy cerca de mí. No debiste salvarla. No debiste evitar lo que yo le estaba haciendo. Ahora y por tu culpa, muchos inocentes perderán su vida. Así tal cual la perdió la persona a quien yo más amaba en el mundo. Ni bien terminó de pronunciar aquello, tanto su tono de voz como los gritos de la mujer terminaron. Todo se volvió silencioso y turbio otra vez, comprendiendo que lo único que quería aquello era dejarme ese mensaje. Creo que ya podrán darse una idea de lo que fueron los días posteriores. Ni siquiera podía dormir. En ocasiones tenía pesadillas en las que veía cómo el hombre castigaba a la mujer de la misma forma, sujetándola de los cabellos, dándole golpes en su rostro y vientre. Tanto mi esposa como mis suegros me hablaron de un trabajo malicioso, que alguien me estaba haciendo brujería, y de seguro el delincuente que buscaba venganza era el culpable. Pero para mí se trataba de otra cosa, algo mucho más macabro. Aún así, no podía negar que la maldad de una lúgubre manifestación era el método para torturarme. Decidí continuar buscando al delincuente. No me importaba que me estuviera haciendo brujería para volverme loco. Por otro lado, trataba de comprender a qué se refería con las palabras que me dijo esa noche, y concretamente, era eso lo que más me hundía en aquel pozo de incertidumbre, terror y desolación. Y no, al final no acudí a ningún curandero en busca de ayuda, como me lo habían recomendado mis familiares. Irónicamente, fue la propia policía, aquella que hasta ese entonces no hacía nada para resolver mi caso. Fue la que me llamó para pedir que me presentara en un inesperado lugar. En esos momentos, me encontraba conduciendo por la misma ruta camino a casa, luego de haber realizado otro viaje. Cuando atendí la llamada, se trataba del comisario, preguntándome en primera instancia dónde me encontraba, y cuando le di mi ubicación, me dijo que por favor me detuviera en tal sector. Apenas supe en dónde era. Comprendí que al final tenían noticias del desgraciado sujeto que venía atormentándonos en todo ese tiempo. Era unos pocos kilómetros antes de llegar al bar, y las patrullas estacionadas al costado de la ruta me indicaron el sitio exacto.
Cuando me bajé y me acerqué a ellos, me pidieron que aguardara por unos momentos. Al cabo de unos minutos, el comisario salió desde el monte junto a otros policías y luego de saludarme, me pidió que por favor lo siguiera. Me condujo hasta una distancia bastante adentrada en el monte, donde ya se encontraban otras personas que intuí se trataban de médicos forenses, como así también uniformados pertenecientes al grupo de criminalística. No obstante, fue otra persona la que captó mi atención de inmediato, ni bien lo vi, y lo hizo de un modo tal que me dejó estupefacto, paralizado, atontado, sin ni siquiera poder pronunciar palabra alguna. Creo que después de todo, su hombre no es el que usted pensaba, don Torres. Dígame una cosa, ¿reconoce a este sujeto? Si es así, usted estuvo equivocado en todo este tiempo. Me cuestionó. Sentado, apoyando su espalda sobre el tronco de un gran árbol, yacía un hombre. Su cabeza inclinada no me permitía ver su rostro, pero sabía muy bien de quién se trataba. Tenía puesta la misma ropa que estaba usando aquella noche, ensangrentada tal cual la recordaba. Estaba sucia y mugrienta. Cientos de insectos se deslizaban desesperados sobre el cadáver. Unos cortes profundos en sus muñecas evidenciaban que se había arrebatado la vida, ahí mismo con el cuchillo que yacía a su lado. Las mismas heridas que estaban llenas de gusanos comiéndose su carne putrefacta, podrida, al igual que toda la carne que tenía a la vista, la que, por cierto, ya era escasa debido al avanzado estado de descomposición que tenía. Así es, se trataba del cadáver del hombre y atacó a la mujer al lado del bar, y por lo que me dijeron los médicos presentes, calculaban que éste se quitó la vida esa misma noche y huyó hasta este lugar solo para hacer lo que hizo. ¿Lo ve, don Torres? Es imposible que usted haya visto a este hombre después de que le haya salvado la vida a la mujer. Siendo así, tal vez lo que usted vio fue un fantasma. Concluyó el comisario burlándose de mí. Fue una verdadera locura contemplar todo aquello. Luego de reconocer al hombre, ni siquiera me acuerdo cómo hice para subirme al camión y seguir conduciendo para llegar a casa. Cuando estuve ahí, le conté lo que había pasado a mis suegros y a mi esposa, y ellos quedaron pasmados al escucharme, pero llegaron a la misma conclusión que el comisario. El hombre que nos acechaba en esos tiempos, el mismo que se hizo pasar por amigo de Clarita para acercarse a mí, no era más que el alma del sujeto. Luego de tremenda experiencia, no me quedó de otra que hacerle caso a mis parientes. Sin cuestionar nada, fui a visitar a un curandero para que me quitara el terrible susto que tenía, y de paso, para tratar de conocer el fondo de toda esta pesadilla. El brujo no me dijo nada extraordinario. Me refiero a que solo atinó a decirme lo que yo ya sabía. Esa alma vino a acosarme por haber truncado el delito que iba a cometer contra su pareja, y era justamente esto lo último que me faltaba por resolver. Y al parecer, Dios se apiadó de mí y me hizo conocer la verdad, pues sinceramente ya sentía que perdería mi cordura. Fue a los pocos días desde que habían encontrado el cadáver, cuando el comisario volvió a llamarme, pero en esta ocasión, solo para que yo le sirviera de testigo ante un evento aberrante y monstruoso. Lograron obtener información sobre la identidad de ambos involucrados. Me refiero tanto de la mujer como la de su agresor. Los dos eran extranjeros que se habían mudado hace poco a nuestro país y vivían en una ciudad vecina. Eran pareja. Ella quedó embarazada y eso inundó de alegría al hombre, pero no sospechó jamás lo que ella haría con su futuro hijo. La mujer practicaba la magia negra. En un momento dado del embarazo, lo interrumpió y ofreció al no nacido al demonio. Luego de eso, huyó para escapar de su esposo. Luego de poner la denuncia a la policía local, este la buscó hasta que supo que ella se había venido a esta ciudad. La siguió hasta que esa noche cerca del bar vio la oportunidad perfecta para vengarse por lo que hizo. Pero claro, yo lo evité. Ahí comprendí a qué se refería al decirme que ella era la mala de la historia y que por mi culpa, al seguir viviendo,
la mujer seguiría saliéndose con la suya, tal vez matando a los propios hijos que el día de mañana pueda tener. Es por eso que le golpeaba el vientre también, pretendiendo así quizás evitar que ella volviera a quedar embarazada de otro hombre y así repetir su macabro sacrificio. Y teniendo en cuenta la extraña conducta de los dueños del bar, creo que ellos sabían lo que era esa desgraciada mujer y por eso temían decir algo al respecto. Después de eso, ya no volví a ver al fantasma. No lo sé, tal vez porque su cuerpo fue encontrado y recibió sepultura. De la mujer no supimos más ni la policía ni yo, aunque estos aseguran que la siguen buscando. Y tal como les dije al principio, no me arrepiento de nada, aunque cometí el error de defender a alguien que tal vez sigue haciendo atrocidades. A fin de cuentas, Dios sabe que lo hice con intenciones de hacer el bien, y por más que la pagué bastante mal, confío que la próxima vez las cosas serán distintas, y así podrán dar muy buenos resultados mis buenas intenciones. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.